El Club de la Pelea, Fight Club, es una película estadounidense de 1999 dirigida por David Fincher, y basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk. La trama sigue a un narrador sin nombre, interpretado por Edward Norton, quien padece de insomnio y se siente atrapado en su monótona vida como oficinista en una empresa de seguros. El narrador asiste a grupos de apoyo para diferentes enfermedades y condiciones para lidiar con su insomnio y vacío existencial. Un día, durante un viaje de negocios, conoce a un enigmático vendedor de jabón llamado Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, en un vuelo. Después de que el narrador regresa a su departamento y descubre que ha sido destruido por una explosión, llama a Tyler y se encuentran en un bar. Tras una conversación sobre la conformidad y el materialismo en la sociedad contemporánea, Tyler y el narrador deciden pelear en el estacionamiento del bar. Ambos descubren una especie de catarsis y liberación emocional a través de la pelea. Motivados por esta experiencia, crean el Club de la Pelea, un club clandestino donde hombres insatisfechos con sus vidas se reúnen para pelear entre sí como una forma de liberar su frustración y enojo acumulado. A medida que el club crece, se convierte en un movimiento mucho más grande y destructivo conocido como Proyecto Mayhem, el cual lleva a cabo actos de vandalismo y sabotaje contra corporaciones y símbolos del consumismo. El narrador comienza a perder el control de su vida y de sus acciones, ya que Tyler se convierte en el líder del Proyecto Mayhem, y sus acciones se vuelven cada vez más peligrosas y extremas. En un giro sorprendente, el narrador descubre que él y Tyler son la misma persona. Tyler es una manifestación de su subconsciente y representa su lado oscuro y agresivo. En el clímax de la película, el narrador enfrenta a Tyler y lucha por recuperar el control de su vida y poner fin al caos causado por el Proyecto Mayhem. Finalmente, el narrador dispara a su propia mejilla, lo que aparentemente destruye a Tyler. La película termina con el narrador, junto a Marla Singer, interpretada por Helena Bonham Carter, una mujer con la que ha mantenido una relación complicada, observando cómo se derrumban varios edificios, representando el colapso del sistema financiero y el comienzo de un nuevo orden. El Club de la Pelea es una película provocadora y audaz que ha generado amplias discusiones y debates desde su lanzamiento en 1999. A continuación, se presenta una crítica completa que aborda varios aspectos de la película. 1. Dirección y estilo visual. David Fincher es conocido por su estilo visual distintivo y su habilidad para crear atmósferas oscuras e inquietantes. En el Club de la Pelea, Fincher logra una estética única que combina la suciedad y la decadencia con la sofisticación y el simbolismo. La dirección de Fincher es precisa y enérgica, y su manejo de la narrativa no lineal y las secuencias de acción es excepcional. 2. Actuaciones. Las actuaciones de Edward Norton y Brad Pitt son fundamentales para el éxito de la película. Norton ofrece una interpretación matizada y vulnerable del narrador, mientras que Pitt encarna perfectamente al carismático y anárquico Tyler Durden. Helena Bonham Carter también brilla como Marla Singer, la mujer compleja y atormentada que se ve atrapada en la relación tóxica entre el narrador y Tyler. 3. Temas y mensaje. El Club de la Pelea aborda temas profundos y controvertidos, como la alienación, el consumismo, la masculinidad tóxica y la búsqueda de identidad y propósito en la vida moderna. A través de su narrativa y personajes, la película ofrece una crítica mordaz de la sociedad contemporánea y plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de la libertad y la rebelión. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la película glorifica la violencia y el nihilismo, y que su mensaje puede ser malinterpretado por aquellos que lo toman como un llamado a la destrucción y el caos. 4. Adaptación del libro. La película es una adaptación fiel de la novela de Chuck Palahniuk, manteniendo gran parte del diálogo original y la estructura narrativa. Aunque algunos detalles y subtramas se han omitido o modificado, el espíritu y el tono de la novela se conservan en la adaptación cinematográfica. 5. Banda sonora. La música de la película, compuesta por los Dust Brothers, es innovadora y enérgica, complementando perfectamente el estilo visual y temático de la película. La banda sonora combina elementos de música electrónica, rock y ambient, creando un paisaje sonoro único e inolvidable. 6. Efectos especiales y edición. Los efectos visuales y la edición en el Club de la Pelea son impresionantes, especialmente considerando que la película se hizo en 1999.
La película utiliza una combinación de efectos prácticos y digitales para crear secuencias memorables y visualmente impactantes, como la destrucción del apartamento del narrador y las peleas en el club. A pesar de las críticas sobre su representación de la violencia y el nihilismo, El Club de la Pelea sigue siendo una película icónica y poderosa que ha dejado una impresión duradera en la cultura popular y en la historia del cine. Su dirección impecable, actuaciones magistrales y temas provocativos la convierten en una obra maestra que continúa generando debates y reflexiones sobre la sociedad y la naturaleza humana. 7. Impacto cultural y legado. El Club de la Pelea ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, inspirando a generaciones de cineastas y artistas, así como a debates sobre la identidad y la sociedad. La película ha generado numerosas citas icónicas, y momentos que aún se discuten y se celebran en la actualidad. El legado de la película sigue siendo objeto de estudio y análisis, lo que demuestra su relevancia y atemporalidad. 8. Controversia. La violencia explícita y las temáticas oscuras de la película han sido objeto de controversia desde su lanzamiento. Algunos críticos han argumentado que El Club de la Pelea promueve la violencia y el nihilismo, mientras que otros lo ven como una crítica satírica de la sociedad contemporánea y una exploración de la lucha por la autenticidad y la libertad en un mundo dominado por el materialismo y la conformidad. 9. Interpretaciones y ambigüedad. Una de las características más interesantes del Club de la Pelea es su naturaleza abierta a múltiples interpretaciones. La película presenta una narrativa y personajes complejos que permiten diversas lecturas y análisis, lo que ha generado un sinfín de debates y discusiones sobre su significado y mensaje. Esta ambigüedad contribuye a la riqueza y profundidad de la película, invitando a los espectadores a reflexionar y cuestionar sus propias creencias y valores. En resumen, El Club de la Pelea es una película compleja, desafiante y audaz que ha dejado una marca indeleble en la historia del cine y en la cultura popular. Con su dirección innovadora, actuaciones excepcionales y temas provocativos, la película sigue siendo objeto de debate y análisis, lo que demuestra su atemporalidad y relevancia en el panorama cinematográfico actual. A pesar de las críticas y controversias, El Club de la Pelea sigue siendo una obra maestra del cine que no teme enfrentarse a los problemas más profundos y oscuros de la sociedad y la naturaleza humana. Desde una perspectiva psicoanalítica, El Club de la Pelea ofrece una visión fascinante de la psique humana, y cómo los individuos pueden enfrentar conflictos internos y externos en su búsqueda de identidad y propósito en la vida. Aquí hay un análisis psicoanalítico completo de la película. 1. El narrador y Tyler Durden como el alter ego. El narrador, interpretado por Edward Norton, padece insomnio, lo que podría interpretarse como un síntoma de su malestar psicológico y emocional. La creación de Tyler Durden, Brad Pitt, como su alter ego se puede ver como una manifestación de su subconsciente y de sus deseos reprimidos. Según la teoría freudiana, el narrador crea a Tyler como una proyección de su ello, el aspecto primitivo e impulsivo de su personalidad que busca la gratificación inmediata y se rige por el principio del placer. 2. El superyo y el conflicto moral. El narrador, en su vida cotidiana, está atrapado en una rutina monótona y alienante, lo que podría ser un reflejo de su superyo o la parte moral y crítica de su personalidad que se rige por las normas y expectativas sociales. El conflicto entre el narrador y Tyler Durden puede verse como un enfrentamiento entre el superyo y el ello, lo que lleva a un conflicto moral y una lucha interna por el control y la identidad. 3. El papel del yo. El yo actúa como mediador entre el ello y el superyo, y trabaja para equilibrar los deseos y necesidades de ambos. A lo largo de la película, el narrador intenta recuperar el control de su vida y encontrar un equilibrio entre las fuerzas impulsivas y destructivas de Tyler y las normas sociales y morales que lo han mantenido atrapado en su rutina diaria. La confrontación final entre el narrador y Tyler puede interpretarse como un intento del yo de restaurar el equilibrio y la armonía en la psique del personaje. 4. La relación con Marla Singer. La relación entre el narrador y Marla Singer, interpretada por Helena Bonham Carter, también puede analizarse desde un enfoque psicoanalítico. Marla puede ser vista como un objeto de deseo y repulsión para el narrador, que se siente atraído por su independencia y rebeldía, pero también teme su capacidad para desestabilizar aún más su vida. Marla representa un elemento de realidad, y una figura femenina que desafía y cuestiona las dinámicas de poder y la identidad del narrador. 5. El papel de la violencia y el Club de la Pelea.
la creación del club de la pelea y el uso de la violencia como medio de liberación y catarsis pueden interpretarse como una forma de enfrentar y liberar los impulsos reprimidos del narrador. Según la teoría psicoanalítica, estos impulsos pueden ser el resultado de una represión de deseos y necesidades insatisfechas, y su liberación a través de la violencia puede verse como una forma de reconciliación con la propia naturaleza humana. En resumen, el Club de la Pelea ofrece una profunda exploración de la psicología humana desde una perspectiva psicoanalítica. La película aborda temas como la identidad, el conflicto interno, la represión de deseos y la lucha por encontrar un equilibrio entre los impulsos primitivos y las normas sociales. La relación entre el narrador y Tyler Durden representa la lucha entre el ello, el superyo y el yo, mientras que la relación con Marla Singer y la creación del Club de la Pelea sirven como catalizadores para que el narrador explore y confronte sus conflictos internos. La película también presenta temas relacionados con la masculinidad y la crisis de identidad en la sociedad contemporánea. La creación del Club de la Pelea puede verse como una respuesta a la pérdida de sentido y propósito en un mundo dominado por el consumismo y la conformidad. El Club de la Pelea ofrece a sus miembros un espacio para explorar y afirmar su masculinidad y enfrentar sus miedos e inseguridades a través de la violencia y el dolor. Además, el Club de la Pelea también puede analizarse desde una perspectiva junguiana. Según Carl Jung, el proceso de individuación implica enfrentar y reconciliarse con las partes oscuras y desconocidas de nuestra personalidad, conocidas como la sombra. En la película, el narrador se enfrenta a su sombra en forma de Tyler Durden, lo que le permite explorar y confrontar los aspectos más oscuros de su psique y, en última instancia, encontrar un sentido de autoconocimiento y autenticidad. En general, El Club de la Pelea es una película rica en simbolismo y complejidad psicológica que ofrece una visión profunda de la naturaleza humana y la búsqueda de identidad y propósito en la vida. Desde un enfoque psicoanalítico, la película presenta un retrato vívido de la lucha entre el ello, el superyo y el yo, así como la importancia de enfrentar y reconciliarse con las partes oscuras y reprimidas de nuestra personalidad para lograr un sentido de equilibrio y autenticidad. Desde una perspectiva conductista, el Club de la Pelea puede analizarse en términos de cómo el comportamiento de los personajes se ve afectado por el entorno y las experiencias que enfrentan. El conductismo se centra en el estudio de los comportamientos observables y cómo estos son moldeados por el condicionamiento y el refuerzo. A continuación, se presenta un análisis psicológico completo de la película desde el enfoque conductual. 1. Condicionamiento operante. A lo largo de la película, el narrador experimenta diversos tipos de refuerzos y castigos que influyen en sus comportamientos y decisiones. Por ejemplo, su insatisfacción con su vida cotidiana y su trabajo alienante podrían verse como un castigo que lo lleva a buscar experiencias más gratificantes y emocionantes, como unirse al Club de la Pelea. Además, la creación de Tyler Durden y su adopción de comportamientos más impulsivos y agresivos podría interpretarse como un intento de obtener refuerzos positivos, como el respeto, la admiración y un mayor sentido de control en su vida. 2. Condicionamiento clásico. El Club de la Pelea en sí mismo podría considerarse un ejemplo de condicionamiento clásico. A través de la repetición de peleas y la asociación de la violencia con la liberación emocional y el empoderamiento, los miembros del club comienzan a asociar el dolor y el sufrimiento con una sensación de pertenencia y propósito. Esto puede explicar por qué los miembros del club continúan participando en las peleas a pesar del daño físico y emocional que sufren. 3. Aprendizaje observacional. El aprendizaje observacional, también conocido como modelado, es un concepto clave en el conductismo social que sostiene que los individuos aprenden y adoptan nuevos comportamientos al observar a otros. En la película, el narrador aprende y adopta muchos de los comportamientos de Tyler Durden al observarlo y emular su actitud despreocupada y agresiva. Además, el crecimiento y la expansión del Club de la Pelea y el proyecto Mayhem podrían interpretarse como ejemplos de aprendizaje observacional, ya que cada vez más personas se unen al movimiento después de presenciar su impacto y éxito. 4. Reforzamiento vicario. El reforzamiento vicario es otro concepto importante en el conductismo social que se refiere a cómo los individuos pueden experimentar refuerzos o castigos indirectamente a través de la observación de las consecuencias de los comportamientos de otros. En el Club de la Pelea, los miembros del club podrían experimentar un refuerzo vicario al observar cómo otros miembros encuentran satisfacción y empoderamiento a través de la participación en las peleas,
Este reforzamiento vicario podría explicar por qué los miembros del club están dispuestos a participar en actividades cada vez más extremas y destructivas a lo largo de la película. En resumen, desde una perspectiva conductual, el Club de la Pelea ofrece una interesante exploración de cómo los comportamientos de los personajes son moldeados y afectados por sus entornos y experiencias. La película ilustra conceptos clave del conductismo, como el condicionamiento operante y clásico, el aprendizaje observacional y el refuerzo vicario, y muestra cómo estos procesos influyen en las decisiones y acciones de los personajes. 5. Control de estímulos. La película también presenta ejemplos de control de estímulos, que es la influencia que un estímulo específico puede tener en el comportamiento de un individuo. Por ejemplo, el entorno del club de la pelea, lugares oscuros y sótanos, se convierte en un estímulo que desencadena comportamientos agresivos y violentos en sus miembros. A medida que los miembros se habitúan a este entorno, se vuelven cada vez más insensibles al dolor y al sufrimiento, lo que refuerza aún más su participación en las peleas. 6. Extinción y recuperación espontánea. Al final de la película, el narrador logra eliminar a Tyler Durden, lo que podría interpretarse como un proceso de extinción en el que el comportamiento aprendido, la presencia de Tyler y su influencia, se debilita y desaparece. Sin embargo, el conductismo también sugiere que la recuperación espontánea puede ocurrir, lo que implica que el comportamiento previamente extinguido puede reaparecer después de un periodo de tiempo. Aunque la película no aborda explícitamente la posibilidad de recuperación espontánea, es interesante especular si el narrador podría experimentar una reaparición de Tyler o comportamientos similares en el futuro. 7. Desensibilización sistemática. Otro concepto relacionado con el conductismo es la desensibilización sistemática, que es un proceso terapéutico en el que los individuos se enfrentan gradualmente a estímulos temidos o angustiantes para reducir su ansiedad y miedo. En el club de la pelea, la exposición repetida a la violencia y el dolor en el contexto del club podría interpretarse como una forma de desensibilización sistemática que ayuda a los miembros a superar sus miedos e inseguridades. A medida que los miembros se vuelven menos sensibles al dolor y al sufrimiento, también pueden experimentar un aumento en la autoconfianza y el empoderamiento. En conclusión, el Club de la Pelea ofrece una oportunidad única para analizar el comportamiento humano desde una perspectiva conductista. La película presenta ejemplos de cómo los personajes se ven influidos por diversos tipos de condicionamiento, aprendizaje observacional y refuerzo vicario, y cómo estos procesos contribuyen a la evolución de sus comportamientos y decisiones a lo largo de la trama. Además, la película también ilustra conceptos relacionados con el control de estímulos, la extinción, la recuperación espontánea y la desensibilización sistemática, lo que proporciona una visión enriquecedora de cómo estos procesos pueden afectar la psicología y las acciones de los individuos en diferentes contextos y situaciones. Desde una perspectiva sistémica, el club de la pelea puede ser analizado en términos de las relaciones y dinámicas entre los personajes y cómo estos interactúan dentro de sistemas más amplios, como la sociedad y la cultura. El enfoque sistémico se centra en el estudio de sistemas interconectados y cómo las partes individuales influyen y son influenciadas por el todo. A continuación, se presenta un análisis psicológico completo de la película desde el enfoque sistémico. 1. Interdependencia. Los personajes en el club de la pelea están interconectados, y sus acciones y decisiones afectan a los demás en el sistema. Por ejemplo, la relación entre el narrador y Tyler Durden es de naturaleza simbiótica, con cada uno influyendo en el otro y en su percepción del mundo. Además, la relación entre el narrador, Tyler y Marla Singer también es interdependiente, con cada personaje desempeñando un papel crucial en el desarrollo emocional y psicológico de los demás. 2. Retroalimentación. La película ilustra cómo la retroalimentación entre los miembros del club de la pelea y el proyecto Mayhem contribuye al crecimiento y la evolución del movimiento. A medida que los miembros se involucran en actividades cada vez más extremas y destructivas, la retroalimentación positiva refuerza su compromiso con la causa y fomenta un sentido de pertenencia y camaradería. Esta retroalimentación también contribuye a la desensibilización de los miembros hacia la violencia y el sufrimiento. 3. Subsistemas y suprasistemas. El club de la pelea también puede ser analizado en términos de cómo los personajes y sus relaciones forman subsistemas dentro de sistemas más amplios. Por ejemplo, el club de la pelea en sí mismo puede considerarse un subsistema dentro de la sociedad, que opera bajo sus propias normas y valores.
A su vez, la sociedad y la cultura en general pueden considerarse suprasistemas que influyen en la formación y el funcionamiento del club de la pelea. 4. Cambio y adaptación. Los personajes en la película experimentan cambios significativos a lo largo de la trama, adaptándose a nuevas circunstancias y desafíos. Por ejemplo, el narrador pasa por un proceso de autodescubrimiento y transformación a medida que se enfrenta a sus demonios internos y adopta un enfoque más auténtico de la vida. Además, el Club de la Pelea y el Proyecto Mayhem también experimentan cambios y adaptaciones a medida que crecen y evolucionan en respuesta a la retroalimentación y las influencias externas. 5. Equilibrio y homeostasis. Desde una perspectiva sistémica, los sistemas tienden a buscar un estado de equilibrio o homeostasis en el que puedan funcionar de manera eficiente y estable. En el Club de la Pelea, este equilibrio se ve constantemente desafiado por la creciente violencia y caos que rodea al Club de la Pelea y al Proyecto Mayhem. A medida que la película avanza, se plantea la cuestión de si estos sistemas podrán encontrar un nuevo equilibrio o si se desmoronarán bajo la presión de sus propias contradicciones y conflicciones internas. 6. Patrones y ciclos. La película muestra cómo ciertos patrones y ciclos de comportamiento pueden perpetuarse dentro de sistemas, y cómo estos patrones pueden contribuir a la disfunción y la desestabilización. Por ejemplo, el narrador se encuentra atrapado en un ciclo de insatisfacción y desesperación, lo que lo lleva a crear a Tyler Durden y, finalmente, al Club de la Pelea y al Proyecto Mayhem. Estos sistemas, a su vez, perpetúan ciclos de violencia, destrucción y alienación que amenazan con desestabilizar aún más la vida del narrador y la sociedad en general. 7. Resiliencia y transformación. A pesar de los desafíos y conflictos que enfrentan los personajes y los sistemas en el Club de la Pelea, también se evidencia la capacidad de resiliencia y transformación. Por ejemplo, al final de la película, el narrador logra confrontar y eliminar a Tyler Durden, lo que sugiere una capacidad para la autorreflexión, el cambio y la adaptación. Además, aunque el Club de la Pelea y el Proyecto Mayhem generan caos y destrucción, también pueden interpretarse como símbolos de resistencia y transformación social. En resumen, desde una perspectiva sistémica, el Club de la Pelea ofrece una visión interesante de cómo los personajes y sus relaciones interactúan dentro de sistemas interconectados, y cómo estos sistemas se ven influidos y afectados por factores externos e internos. La película aborda conceptos clave del enfoque sistémico, como la interdependencia, la retroalimentación, los subsistemas y suprasistemas, y el cambio y adaptación, y proporciona una oportunidad única para explorar cómo estos procesos se manifiestan en el contexto de una narrativa compleja y emocionalmente cargada. La película también puede ser analizada desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, centrándose en cómo los personajes experimentan cambios a lo largo de su vida y cómo estos influyen en su comportamiento, pensamientos y emociones. A continuación, se presenta un análisis completo de la película desde la perspectiva de la psicología del desarrollo. 1. Desarrollo cognitivo. A lo largo de la película, el narrador experimenta cambios significativos en su forma de pensar y en su comprensión del mundo. Inicialmente, se encuentra atrapado en una mentalidad materialista y consumista, buscando sentido y propósito a través de la adquisición de bienes materiales. Sin embargo, a medida que interactúa con Tyler Durden y se involucra en el Club de la Pelea, comienza a cuestionar y rechazar estas creencias, adoptando una nueva perspectiva más centrada en la autenticidad y la liberación personal. 2. Desarrollo moral. El Club de la Pelea presenta una oportunidad para examinar el desarrollo moral de los personajes, especialmente en términos de cómo enfrentan dilemas éticos y toman decisiones basadas en sus valores y creencias. Por ejemplo, el narrador lucha con su creciente desilusión con la sociedad y su propia vida, lo que lo lleva a participar en actividades violentas y destructivas en un intento por encontrar un propósito y significado más profundo. A medida que avanza la película, se ve obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y a reconsiderar sus elecciones morales. 3. Desarrollo emocional. Los personajes experimentan una amplia gama de emociones a lo largo de la película, lo que refleja su crecimiento y desarrollo emocional. El narrador, por ejemplo, comienza la película sintiéndose insatisfecho y emocionalmente desconectado, pero a medida que se sumerge en el mundo del Club de la Pelea y el Proyecto Mayhem, experimenta emociones intensas y a veces contradictorias como la ira, el miedo, la culpa y la euforia. 4. Desarrollo de la identidad. La búsqueda de identidad es un tema central en el Club de la Pelea,
con el narrador luchando por definir quién es y qué representa. A lo largo de la película se enfrenta a una crisis de identidad a medida que se debate entre su vida anterior, centrada en el consumismo y la conformidad social, y su nueva vida en el Club de la Pelea y el Proyecto Mayhem, que se centra en la rebelión y la autenticidad. Este proceso de búsqueda de identidad culmina en la confrontación final del narrador con Tyler Durden, quien representa una faceta de su propia personalidad que ha estado reprimiendo. 5. Desarrollo social. La película también explora cómo los personajes forman y mantienen relaciones con los demás y cómo estas relaciones influyen en su desarrollo personal. Por ejemplo, la relación entre el narrador y Tyler Durden es fundamental para el crecimiento y la transformación del narrador, mientras que su relación con Marla Singer le proporciona un contrapunto emocional y una conexión humana. Además, el Club de la Pelea y el Proyecto Mayhem funcionan como grupos de apoyo y comunidades en las que los miembros pueden explorar sus inseguridades y desafiar sus creencias y comportamientos, lo que a su vez afecta su desarrollo social y emocional. 6. Desarrollo del autoconcepto y autoestima. A lo largo del Club de la Pelea, el narrador experimenta cambios significativos en su autoconcepto y autoestima. Inicialmente, su autoestima es baja y se siente insatisfecho con su vida. A medida que se involucra en el Club de la Pelea y en el Proyecto Mayhem, su autoestima y autoconcepto comienzan a cambiar. Empieza a sentirse más empoderado y comienza a cuestionar las normas y expectativas sociales. Sin embargo, también debe enfrentarse a las consecuencias negativas de sus acciones y aprender a encontrar un equilibrio entre su deseo de autenticidad y su responsabilidad hacia los demás. 7. Desarrollo de habilidades de afrontamiento. La película también destaca la importancia de desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y adaptativas para enfrentar el estrés y la adversidad. El narrador, al principio, utiliza mecanismos de afrontamiento inadecuados, como la negación y la evitación, para enfrentar sus problemas. Sin embargo, a medida que se sumerge en el mundo del Club de la Pelea y el Proyecto Mayhem, aprende a enfrentar sus miedos y desafíos de manera más directa y activa. Al final de la película, aunque todavía enfrenta dificultades, parece haber desarrollado un enfoque más equilibrado y consciente para lidiar con sus problemas. En resumen, ofrece una visión fascinante del desarrollo psicológico de los personajes y cómo sus experiencias y relaciones influyen en su crecimiento y transformación. A través de temas como el desarrollo cognitivo, moral, emocional, de la identidad, social y del autoconcepto, la película brinda una oportunidad única para explorar cómo los individuos se enfrentan y se adaptan a los desafíos y dilemas de la vida moderna. Si te gustó, recuerda suscribirte, darle me gusta, ver el siguiente video.